Vamos a orar. Señor, buen Dios y buen Padre, que estás en el alto cielo. Te damos, Señor, inmensas gracias por el mucho amor que tú derramas sobre nosotros, porque a pesar, Señor, de que a veces en la vida hay dificultades, tú nos sigues protegiendo y tú permites que podamos un sábado más estar aquí en tu casa de oración. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu quede aquí con nosotros, sobre todo esté conmigo, para que este sermón que vamos a presentar pueda hacer mella en mí, en los hermanos que lo escuchen, en todas aquellas personas que luego lo verán colgado en internet. Señor, que sobre todo tu pueblo adventista, pueda ver esta gran verdad y se den cuenta que el tiempo se acaba y que hay que prepararse y predicar el mensaje que toca para estos días, la verdad presente. Señor, despiértanos a todos, que nuestras mentes estén abiertas, que indaguemos en tu palabra, busquemos lo que tú quieres decirnos, que seamos sinceros con nosotros mismos y dejemos el orgullo y tal vez ideas preconcebidas. Ayúdanos, Señor, para que de esta forma podamos ser el pueblo que tú quieres, que demos un mensaje importante para que muchos puedan abrazarlo y formar parte de ese grupo de salvos. Señor, que tu paz esté con nosotros y tu Espíritu nos acompañe. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los que estáis aquí en la sala, los hermanos que nos siguen en el internet. Os deseo que tengáis un feliz sábado a todos. Y en esta mañana pues os quiero presentar un nuevo mensaje del hermano Humberto Fierro. Sabéis, este mensaje tiene un poco de historia. Yo pues bueno, buscando por internet encontré una página protestante, no es una página adventista, una página protestante, en el cual se habla acerca del capítulo 1 de Génesis y el primer versículo y su significado. Entonces me pareció interesante ese artículo porque, bueno, favorecía mucho a lo que se está predicando, ¿no?, en cuanto a la fecha, etcétera. Entonces lo tomé y se lo remití a nuestro hermano Humberto Fierro, y él lo ha tomado para confeccionar este PowerPoint. Tiene parte de ese mensaje, pero aparte ha añadido otras cosas que no estaban en ese mensaje, pero que a la vez ayudan a comprender más esta verdad. Antes en la escuela sabática hablábamos pues de que bueno, hay hermanos pues que están teniendo una oposición por parte de los otros hermanos adventistas, porque están predicando, o estamos predicando, me incluyo en ello, estamos predicando pues que el mundo tiene 6.000 años de historia, que los 6.000 años van a terminar en un momento adecuado, narrado por la Biblia, que estudiándola se entiende cuándo es ese momento, y que habrá una fecha para el regreso de Cristo, no el día y la hora, porque tal como él dijo, eso no podremos saberlo, la voz de Dios lo dirá en su momento, pero sí que podemos saber el año, incluso la estación del año, en cuándo va a suceder ese acontecimiento. Y hoy veremos pues más respecto a todo esto. Todo está basado en los textos bíblicos y en las citas de Elena White. Y es importante que lo tengamos en cuenta. No es algo que se invente ni Josep Sant Vicenç, ni Víctor Sant Vicenç, ni otros que están predicando, como pues el caso del hermano Humberto Fierro. Él es un pastor de 75 años de edad y hace como 2 años descubrió esto y lo está predicando en su página, que es todoesjesus.com. Ahí podéis encontrar esos temas. Este es uno de los últimos temas que él recientemente ha añadido a consecuencia de que yo le mandé pues este mensaje. Bien, pues si os parece vamos a comenzarlo. El título es este que veis aquí, de lo que no te has enterado. Es el título que él le ha puesto a este PowerPoint. Porque parece ser que a pesar de que hace un tiempo que se está predicando esto, aún hay gente que no se ha enterado, como dice el título de este PowerPoint. Y aquí hay alguien que grita, ¿alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien
comprobará lo que estoy diciendo para ver si es cierto, me lo invento yo, o realmente es bíblico. Alguien lo comprobará, alguien hará como hacían los bereanos, ver si las cosas son como Pablo decía. Solo pido este desafío a los hermanos que parece ser que están en oposición a este mensaje. Él utiliza ese texto base que se encuentra en Lucas 21-28 que ahora veremos. El texto dice en cuestión: cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas? Es lo que veremos ahora. Podemos ver ante nosotros una profecía muy parecida a la del Antiguo Testamento, que juntas con su gran objeto abarcan o dan un vistazo a un objeto más cercano de importancia para la Iglesia. Habiendo dado una idea de los tiempos de los siguientes 38 años, antes de la destrucción de Jerusalén, Cristo muestra que todas esas cosas terminarán en la destrucción de Jerusalén y la completa dispersión de la nación judía, lo cual será tipo y figura de la segunda venida de Cristo. ¿Recordáis que Cristo en Mateo 24 narra a sus discípulos? Ellos le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal hay del fin del siglo, del fin del mundo? Y él les mezcla los acontecimientos que iban a suceder unos 40 años después, en la destrucción de Jerusalén, con los acontecimientos que iban a suceder al final del tiempo, antes de que Cristo regrese. Hay una mezcla de acontecimientos ahí. Vamos a ver. Extraordinaria revelación de Génesis 1, versículo 1. Dios tiene un mensaje para ti y para mí, en este maravilloso primer texto de su palabra. Solamente desea que tú y yo lo descubramos. Génesis, como tú sabes, es el primer libro de la Biblia. Es el comienzo de todo, de la creación, del hombre, del pueblo de Dios, del pecado, de la caída del hombre. Es el comienzo también de su redención. En Génesis se nos enseña el propósito y el plan de Dios. Génesis es la semilla que culmina en el Apocalipsis. ¿De qué nos habla Génesis al principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el pasaje que hoy estudiaremos. Pero nos habla de unos orígenes de nuestro planeta, de la vida en este planeta. Pero a la vez nos está hablando de los orígenes que luego viviremos en la eternidad. Tiene su reflejo allá, aunque no lo parezca. Y aquí lo vamos a dar a entender así. El Génesis es el primer libro de lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés. La Torá para los judíos, que es la instrucción para el hombre y el fundamento de toda la revelación bíblica. En esos 5 libros es prácticamente donde se basa la doctrina hebrea. Aparte luego de profetas como Isaías, etc. Aquí está registrado el comienzo de todos los temas de la Biblia y en ellos el plan de salvación para los seres humanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, según Génesis 1:1. Con esa sencilla y a la vez compleja frase comienzan las Escrituras y comienzan toda la revelación del Señor a la humanidad. Esta frase ya es para pensar. El hombre científico, el hombre moderno, cómo se ha hecho todo, qué pasó, dónde comenzó todo. Si vamos a la Biblia, nos dice: en el principio de todo, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿de dónde procedemos? ¿De la casualidad? No, procedemos de un Dios que al principio creó todo. Es muy simple. Pasa que a veces las cosas simples los hombres no las quieren y buscan lo rebuscado, ¿verdad? Difícil se hace entender estas pocas palabras que a la vez encierran tanto.
En esta sola frase está descrito lo que los científicos han tratado de explicar de las más diversas maneras. Han buscado la forma de entender cómo fue que ocurrió esto. Se han realizado experimentos para entenderlo, pero difícilmente se llegará de alguna manera concluyente a entenderlo. Y dentro del mundo científico, según la rama de cada grado, pues unos dan una secuencia de origen, otros dan otra secuencia, cada cual tiene su vertiente. Entre ellos no se ponen de acuerdo. Yo les digo, acudid a la Biblia y leed el primer versículo, y ahí encontraréis la base de todo. Pero nosotros, quienes creemos en la palabra del Señor, lo entendemos claramente, y lo entendemos por la fe, como dice el apóstol Pablo, que escribió los Hebreos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. El Señor hizo algo sin tener nada. No había una materia, no había nada. Con su voz creó. La voz de Dios es el poder, es la materia que crea todo. Por la fe lo entendemos. Aún hay cosas que no se nos han dejado ver. Por lo tanto, lo que se nos ha revelado es para nosotros. Pero hay secretos que son del Señor y aún no tenemos conocimiento de ellos. Y eso es lo que nos dice Deuteronomio. Este primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Abarca toda la historia del hombre y de la venida del Salvador. Por lo tanto, el Señor ya dejó escrito en las primeras palabras que las Sagradas Escrituras es su plan de salvación. Y tenemos al Salvador y su venida desde el primer versículo, desde el Génesis 1:1. La Biblia se inicia con este anuncio y culmina también con este anuncio en Apocalipsis 20:20. El apóstol Pablo, al final de todo, escribe, sí ven, Señor Jesús. Cuando él ha visto todas esas visiones que el Señor le ha presentado, cuando él está viendo toda la oposición que el pueblo de Dios recibirá a través de los años, que parece ser que va a ser destruido, que no va a haber un futuro prometedor, pero cuando se le da la promesa de que el Señor hará cielos nuevos, tierra nueva, que morará la justicia, que todo eso acabará, él exclama, sí, ven, Señor Jesús, y así cierra. Pero eso tiene relación con el principio que hemos leído de Génesis 1:1. En el principio, como un misterio que se fue revelado poco a poco a través de las páginas de la Santa Biblia, y en el Apocalipsis, con el misterio ya revelado, pero esta vez en su segunda venida. Y aquí vemos unas fotos significativas. En las Sagradas Escrituras encontramos al Mesías en cada página, y es verdad, se dice que a través de todas las páginas de la Biblia, de todos los libros, hay como un hilo de oro, que es Jesús y el plan de salvación. Por eso dice que en las Escrituras encontramos al Mesías en cada página. Dios nos lo va revelando en cada episodio, en cada acontecimiento, quien vendría a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es nuestra misión, ir descubriendo al Mesías y darlo a conocer a quien, como dice el apóstol Juan, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y no le conocieron. Y el mundo hoy aún descarta a Jesús. Sí, bueno, fue un hombre sabio, un hombre que se avanzó a su tiempo, pero lo descartan como el que es, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, Salvador. Lo descartan como tal. Segunda de Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque aún estamos a tiempo, aún tenemos ese tiempo de gracia en el cual el hombre puede encontrar el camino de salvación.
Nuestro objeto es conocerle a este Jesús. ¿Y cómo lo podremos descubrir? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Aquí en este pequeño libro podemos encontrar todo nuestro bienestar y todo nuestro futuro glorioso. Y podemos conocer a este gran yo soy. Desde el principio allí encontramos que Dios nos habló de Él, del mismo Jesús. Es sumamente interesante saber que en el principio Dios transmitió su palabra en hebreo. Y como sabemos, el hebreo es una lengua consonantal, es decir, no tiene vocales. Las letras que se usan para formar las palabras son exclusivamente consonantes. Por tanto, Génesis 1:1, que fue escrito en este idioma, está compuesto por 7 palabras, igual que los días de la creación. Y se le suprimen 14 vocales. Y estas palabras que veis en rojo es el texto original en hebreo. Pero sabéis, estas palabras yo las tengo aquí anotadas en cómo se pronuncian en hebreo. No sé si lo haré bien, pero las 7 palabras son Bereshit, Bra, Elohim, Et, Hashamathim, Bet, Aerez. No sé si lo he dicho bien. Si hay algún judío, algún israelita, algún hebreo que me esté escuchando, le pido disculpas si me he equivocado en la acentuación. Pero estas son el significado verbal, por así decir, de estas palabras que están escritas en hebreo. Posteriormente, el sabio Salomón nos habla sobre esto diciendo, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, que encontramos en Salmo 94, que lo hemos citado en varias ocasiones ya. Y aproximadamente 537 años después, el apóstol Pedro, hablando de lo mismo, dice, en 2 de Pedro 3:8, un texto que también hemos citado muchísimo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. De tal forma que Dios convierte los 7 días de la semana literal en 7000 años proféticos, lo cual es importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de este tema que estamos presentando. Claro, aquí chocamos pues con la posición que muchos cristianos adventistas tienen. No, es que las semanas es 7 días literales y punto. Y de ahí no se puede sacar más. Pero aquí el hermano Fierro nos está diciendo, a raíz de estos 2 pasajes, de Salmo 90 y de 2 de Pedro 3:8, que como para el Señor un día es como 1000 años, él está diciendo que esta semana de 7 días aparentan también, proféticamente, 7000 años. En su disertación el apóstol dice, no ignoréis esto. Es que es importante el reproche, la advertencia que aquí Pedro nos da. Hermanos, no ignoréis esto. Quiere decir que eso es importante, que debemos conocer qué quiere decir. O sea, nosotros debemos saberlo. Las Sagradas Escrituras registran que la creación de Dios la realizó de la siguiente forma. Y vamos aquí a verlo. Primer día, aparición de la luz, día y noche. Esto está en Génesis 1, del 3 al 5. Segundo día, el Señor creó el cielo, la atmósfera y los mares. El tercer día, surgimiento de los continentes y aparición de la vegetación en la tierra. Cuarto día, aparición de los cuerpos celestes que alumbran la tierra. Quinto día, los animales del mar y las aves. El sexto día, los mamíferos y finalmente el hombre. Y el séptimo día, terminada la obra creadora, Dios ve que lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Y qué hace? Descansa y santifica ese día, el último, el séptimo. De esta forma, según la Biblia, fue creado el mundo, aunque muchos se resistan a creerlo y suponen que el mundo fue creado en un periodo de millones de años. Pero esta es la descripción sencilla que nos da el primer capítulo del Génesis.
pero más allá de la magnificencia de su creación, que por sí sola merece toda alabanza, honra y gloria, pues creemos que Dios fue el creador de todo, con solo decir, sea la luz, por su palabra, y produzca la tierra, etcétera, etcétera. Por tanto, la creación no fue producto del azar. Creemos además que en la creación del mundo el Señor dejó implícito lo que podríamos llamar un anteproyecto para el futuro de la humanidad, del cual ciertamente aún tenemos mucho por descubrir, a medida que escudriñamos las Escrituras. Vamos indagando en eso, vamos descubriendo eso. Estos días de la creación tienen un significado muy especial. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Primer día. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, aquí nos está denotando un día como conocemos hoy de 24 horas. Fue la tarde y la mañana. Es decir, que el día no comienza como hoy nos regimos a las 0 horas de la noche, a las 12 de la noche, no comienza ahí el día. El día comenzaba a la puesta de sol de la tarde hasta la siguiente puesta de sol de la siguiente tarde, esas 24 horas. Así es como la Biblia menciona cómo hay que contabilizar el día. Fue la tarde y la mañana un día. El primer día la luz, la Torá para los judíos, el Pentateuco para los cristianos, para ambos la palabra del Señor. Juan en su Evangelio nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, según Juan 1, del 1 al 5. ¿A quién representa esta luz? Es impresionante observar aquí que esta luz, que no fue creada sino manifestada en el primer día de la creación, la cual es un símbolo de la presencia divina, fue opacada, reemplazada por el sol. Cuarto día de la creación. Recordemos, en el cuarto día se crean la lumbrera mayor, la lumbrera menor, que es la luna y las estrellas. Dice que el cual es símbolo de Cristo. Y si leemos estos pasajes, Juan 8:12, Juan 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si leemos también el capítulo 1 de Juan, versículos del 1 al 12, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, que la luz, ese paralelo con ese sol de la creación del día 4, es Jesús. De esta forma,
Allí se nos estaba hablando de los 4000 años de pecado, que comenzaron con el sacrificio del Cordero en el Edén y terminaron 4000 años después con la muerte del Cordero de Dios, en el año 31 de Jesucristo. Esta cita la leeremos luego, esta de Conflicto de los Siglos, 375. Esa luz aparentemente fue opacada con la muerte de Cristo, pero surgió con una luz más resplandeciente cuando el mismo Cristo resucitó de los muertos, demostrando su incomparable amor por los pecadores y dando inicio a los otros 2000 años de pecado. Es interesante que con la muerte de Cristo culminan los primeros 4000 años, tal como dice esta cita que luego leeremos, pero faltaban otros 2000 que dieron paso en la resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿cómo podemos identificar al Verbo? Juan 1,14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al Mesías mismo, hecho carne, lo vemos revelado en este primer día de la creación como la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Por tanto, desde el primer día de la creación se nos anuncia la venida del Salvador a través de la luz para deshacer las obras del pecado. ¿Os dais cuenta de esto? La importancia de los 7 días de la creación. La luz, ¿quién es? Cristo. Se estaba anunciando ya que Cristo iba a venir, iba a estar aquí en medio de nosotros, antes de que hubiese pecado. Fijaros, el Señor conoce las cosas, aunque nos parezca paradójico, ¿cómo es posible? Y es así. Segundo día, la separación de las aguas. Aparece Noé en la historia, y fue separado de la gente perversa que pereció en las aguas. Apocalipsis 17:15 dice, las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Finalmente, la separación de la humanidad en 2 grupos. Y la Biblia menciona esta separación. Si leemos este pasaje de Mateo 25, versículo 32, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, aquí hace 2 grupos. Leamos el versículo 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el versículo 41, dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿os habéis fijado que estos 2 grupos tienen un nombre concreto? Ovejas y cabritos. Y no hay un grupo intermedio. O estás a la derecha como oveja, o estás a la izquierda como un cabrito. Pero no hay un entremedio, un carnero, no. O uno u otro. Día 3. Aparición de la vegetación, los frutos, la hierba. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Estas fueron palabras de Jesús. Para descubrir a quién. A los falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Es así como en medio de esta maraña de vegetación, los desobedientes, aparece en la historia a Abraham, un hombre justo que crece en medio de la hierba y sale de él todo un pueblo que sigue el ejemplo de su padre, sus hijos que aceptan los mandamientos de Dios en el monte Sinaí, y prosigue hasta el final del tiempo. Vamos a leer también estos pasajes. Éxodo capítulo 19. Versículo 8. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos.
Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esta era la intención del pueblo al principio, ¿eh? Todo lo que Jehová ha dicho haremos, lo cumpliremos, ¿eh? Gálatas 3. Vamos a leer Gálatas 3. Y aquí nos hablará de Abraham. Versículos 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Caramba, piensa uno, ¿qué tenemos que ver nosotros con la saga de los judíos? ¿Con la saga de Abraham? Pues por la promesa somos descendientes. Si como decía en el pueblo, nosotros haremos todo lo que Jehová ha dicho. Si somos fieles en eso, pertenecemos a la descendencia de Abraham. Vamos adelante. Día 4. La creación de las lumbreras del cielo. A los judíos Dios les encomendó proclamar la venida del Mesías al mundo, para cuando viniera lo estuvieran esperando, así como las lumbreras esparcen su luz. Para nosotros, el suceso más importante de la historia es la venida del Mesías a este mundo. Este día 4, dice, es el cumplimiento de los 4000 años de pecado, de los 6000 años señalados por la profecía, cuando Cristo vendría a morir por nuestros pecados el año 31 de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuándo se cumplirán los otros 2000 años? ¿Cuándo es 31 más 2000? 2031, ¿verdad? Las cuentas no fallan, ¿eh? Hasta un niño pequeño de párvulos lo puede sumar, ¿eh? Pero fijaros, día 4, el sol, y el sol en la Biblia se le denomina a Cristo como el sol de justicia. Día 4, Cristo viene en el año 4000 después del pecado. 4000, la relación que hay. Muchos de estos no la han visto, esta relación, pero está ahí. Día 5, los animales del mar y las aves. Las enseñanzas del Mesías y su conocimiento se esparcirían a través del mundo como las aves, y quienes creerían en él se multiplicarían como los peces incluso del mar. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sería esparcido, como las aves y como los peces del mar. Así como el Señor le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares también. ¿Qué significado tiene eso en las Escrituras? Como vimos anteriormente, según Apocalipsis 17:15, el mar representa pueblos, naciones, muchedumbres, que procederían de Adán y también de Eva, de esa primera pareja. Día 6. El hombre fue creado al 6º día. El 6 es número de hombre, es el 6º milenio, es la culminación de los 6000 años de pecado. Si antes del 4 era paralelo al año 4000 cuando Cristo aparece por primera vez, ahora el 6 es la culminación de estos 6000 años. En el último siglo de este 6º milenio es donde el hombre alcanzaría su más alto nivel de desarrollo y conocimiento. Pero también el periodo de rebelión del hombre hacia Dios. Es allí donde Jesús dijo que antes de su regreso el pecado aumentaría al nivel del que existió antes del diluvio. Vamos a leer estos pasajes. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 37 al 39, dice, mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Casándose, dándose en casamiento, cambiando de esposa, cambiando de marido, por antojo, por gusto. ¿No estamos viendo esto? Las parejas se unen, al cabo de nada se separan, buscan otra pareja, igual vuelven a separarse, buscan otra, se casan, se dan en casamiento. Es esto lo que está significando. El casarse pues no es malo, eso lo creó el Señor, juntamente con el sábado, el matrimonio. Pero no estamos así hoy, como en los días de Noé. Pues ahí estamos. Y si leemos Génesis 6:5, veremos el paralelismo. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿Qué ocurre hoy? ¿Vemos cosas buenas en las noticias? ¿Noticias agradables? Atentados, muertes, asesinatos, guerras, conflictos en las familias, en la sociedad, en todas partes, hambres, miseria, persecuciones, torturas, tantas cosas, la maldad en aumento, pero a tal punto que hay ciudades en las cuales ya no se puede vivir y la gente tiene que marcharse, vivir al campo, porque no se puede vivir en ellas, de la inseguridad que hay, como los días de Noé. Solamente basta con escuchar las noticias, desde luego, y creo que en el ministerio del Cuarto Ángel, el Gran Engaño, nos está dando evidencias de que todo esto es cierto, con las noticias. Precisamente en ese tiempo vendrá una piedra pequeña, cortada no con mano, según dice Daniel 2:45, que golpeará los pies de la estatua, aquella estatua de aquel sueño del rey Nabucodonosor, ¿os acordáis? Y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Representa la culminación de los 6000 años de pecado y pondrá fin a las intenciones del hombre de oponerse a los propósitos de Dios. Amén, dice él, porque desde luego debe ser el deseo de cada uno. Y por último, el séptimo día. El cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. En el séptimo día Dios descansó de todo el trabajo que había hecho. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque descansó en él de todo el trabajo que había hecho en la creación y descansó. Pero no descansó porque estuviera cansado. Isaías lo dice, Dios no es hombre para que se canse, no necesita. Descansó para darnos un ejemplo y darnos una advertencia, darnos una enseñanza, que ese 7 significaba algo. Durante el séptimo milenio habrán acontecimientos que te asombrarán, en el cual tú no podrás tomar ninguna decisión. El séptimo día sábado corresponde al séptimo milenio, la segunda venida de Cristo, da inicio al milenio. Los muertos en Cristo resucitarán, los vivos en Cristo son transformados, y todos juntos se elevan para encontrarse con el Señor en el aire, y serán llevados al cielo. Vamos a leer estos hermosos pasajes que narran todo esto que el hermano nos está diciendo aquí. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo tanto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No son palabras de ánimo, de esperanza, de ganas de predicar a pesar de la oposición, porque sabemos que al final viviremos con Cristo en el cielo. Creo que es motivo, ¿verdad? Y Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6, dice: y vi tronos, aquí está hablando de los 1000 años, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, es decir, de los mártires que murieron, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En este séptimo día, séptimo milenio, el milenio en el cielo, el paralelismo que hay, una cosa con otra. Algunos incrédulos muertos resucitan para que se convenzan de la veracidad del Salvador. Apocalipsis 1:7 dice: y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Y vuelven a morir con todos los que no quisieron recibir a Cristo como su Salvador, y de esta forma quedará la tierra desocupada y vacía. Los santos pasarán el milenio en el cielo, mientras tanto la tierra quedará desocupada y vacía. Y esto lo leemos en Jeremías. Fijaros, ya en Jeremías se estaba hablando de cómo sería el milenio. Vamos a leer este pasaje, Jeremías capítulo 4, versículo 23, fijaros, dice: miré la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz, ni sol, ni luna, se habían apagado. Aquí está narrando el milenio, en el cual la tierra estará así, y nosotros estaremos en el cielo. Al terminar el milenio, los incrédulos vuelven a vivir para recibir su destrucción final. Y esto lo queremos leer para dejar claro cuál es la doctrina del milenio, porque hay muchos que no la tienen clara, la tienen distorsionada. Y la Biblia es más fácil de entender de lo que aparentemente muchos creen. Si leemos Apocalipsis 20, versículos del 5 al 10, que es donde se narra el milenio, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora bien, sigue diciendo el pasaje: cuando los 1000 años se cumplan, porque terminarán, no serán eternos, terminarán. Cuando estos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esto sale del Antiguo Testamento, Gog y Magog. Fueron pueblos que atacaron al pueblo de Israel, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Miles, millones habría ya, Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El fuego eterno, hay que entender.
el fuego eterno de Dios no quema por siempre. ¿Sodoma y Gomorra están quemando? No, ¿verdad? Terminó el incendio y se apagó. Pues aquí sucederá lo mismo. Dios hará ese lago de fuego y azufre, pero cuando no tenga que quemar, se apagará. Pasa que, como a veces hemos dicho, cada uno tardará más o menos en morir, depende de la maldad que ha hecho. Habrá personas que, la hermana White dice, que vio que personas en leves segundos desaparecían, eran ya fulminadas por el fuego, pero que había otras que vivían por más tiempo sufriendo en ese fuego, hasta que finalmente eran consumidas. Y el último en perecer será el diablo, el último en perecer. No sé cuánto tiempo estará quemando, pero será el último en perecer, el causante de toda esta perplejidad que hay en el mundo. Y los versículos del 12 al 15 nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. El mar entregó los muertos que había en él. Aparecerán los que quedaron allí, a través de las guerras, hundimientos de barcos, etcétera, aparecerán. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, de la que ya no hay salida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mirad si es importante que nuestro nombre esté en el libro de la vida, porque si no está allí, seremos lanzados en el lago de fuego. Por eso es conveniente arrepentirse de los pecados, buscar a Dios, hacer todas las cosas que Él dice. Lo que tú has dicho haremos, dijeron los israelitas, y eso es lo que nosotros también tenemos que intentar hacer. ¿Recuerdan Eclesiastés 1:9? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Una vez que se terminen de quemar Satanás, la bestia, el falso profeta, la muerte y los impíos para siempre, este lago de fuego es la superficie de la tierra que se convertirá en un mar de llamas que consume a los impíos y a la vez purifica la tierra. Luego se repite Génesis 1, otra vez, la creación se repite otra vez, pero esta vez con mayor esplendor. Apocalipsis 21, del 1 al 5 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. ¿Veis el reflejo de Génesis 1, la creación, con lo que vendrá después del año 7000, después del milenio? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde ocurrirá todo eso? Aquí, en esta misma tierra que será purificada por ese lago de fuego. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y qué hemos aprendido de la Escritura? Que dice que Dios no miente, que Dios no cambia. Y si esas palabras son fieles y verdaderas, el Señor nos dará eso, ese nuevo cielo y esa nueva tierra, y viviremos por siempre, sin maldad, sin muerte, sin enfermedad. De acuerdo a Isaías 66, 22 y 23, dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia, vuestro nombre, y de mes en mes, y de sábado en sábado,
vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y está hablando de la eternidad, está hablando ya después incluso del milenio. De sábado en sábado iremos a adorar. El sábado está clavado en la cruz, está abolido, aquí lo demuestra. No, está en vigencia, continúa siendo vigente y lo será por toda la eternidad, porque es una enseñanza para nosotros. Como te darás cuenta, el Señor trazó el plan redentor del hombre desde la misma creación. Los 6000 años de pecado están representados por los 6 días de la creación. El sábado representa el milenio, en cuyo final Dios purificará la tierra eliminando el pecado, y con él a los pecadores que no quisieron acogerse al plan de salvación trazado por el Creador, Cristo Jesús. Después del cual Dios traerá todas las cosas a su perfección original, como dice Génesis 1:31, y vio Dios cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Pero el hermano Guay dice que lo que el Señor nos tiene preparado para luego será mucho mejor aún, más glorioso aún, que el Edén. Como vimos anteriormente, el primer versículo de Génesis, capítulo 1, está compuesto por 7 palabras equivalentes a los días de la creación. Cada palabra equivale a un día, Y según el conflicto de los siglos, en la página 375, en el párrafo 3, dice: a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años habría prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Por eso el velo, una mano de un ángel lo rasgó en 2, porque terminaba, pero ahí culminaban 4000 años desde que entró el pecado, desde que se tuvo que sacrificar el primer cordero para vestir al hombre y a la mujer. Ahí terminaban los primeros 4000 años, pero si son 6 días, y luego el milenio, si son 6, son 6000 años, quiere decir que nos quedan 2000. ¿Y en qué fecha estamos? Estamos culminando los 2000. Allí dice que desde el pecado de Adán hasta la muerte del Mesías pasaron 4000 años. Siguiendo esta lógica, cada palabra del primer versículo representa 1000 años. La cuarta palabra hebrea del primer versículo del Génesis corresponde a la palabra hebrea tau, podríamos decir. Es decir, al año 4000 de la historia del pecado. Estas letras hebreas corresponden a la primera y la última letra del alfabeto hebreo, el alef y la tau, primero y último, que en griego es alfa y omega. Hablar de alfa y la omega sabemos que se refiere en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es el primero y último sacrificio realizado por el pecado, al cumplirse los primeros 4000 de los 6000 años de pecado. De esta manera se cumplió Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto se cumplió con la muerte de Cristo. Allí la sentencia del diablo ya fue. La primera letra y la última del alfabeto griego es como si dijéramos desde la A a la Z. La frase indica integridad, plenitud, y tiene el mismo significado que el principio y el fin, el primero y el último. En este caso, el que habla es el Señor, el que es, que era y que ha de venir, identificado como Dios el Padre. Sin embargo, Apocalipsis 1, del 11 al 18, la expresión alfa y omega se identifica claramente con Cristo, quien también declara que es el primero y el último. Entonces hay 2 dioses. Solo que los antitrinitarios, todos hay 2 dioses, ¿no? Son un solo Dios, un solo Dios. Y los mismos atributos tiene uno como tiene el otro, como tiene el tercero, y es así. El profeta Zacarías también hace alusión a Moisés, y mirarán a mí, al primero y al último, al Aleph y a Tau, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Esta letra, la tau, es la cuarta palabra de Génesis 1:1, para los judíos como para nosotros el alfa y la omega. Estas dos expresiones nos hablan del Mesías. En el cuarto día de la creación Dios creó el sol. El profeta Malaquías, hablando 425 años antes de Cristo, dice respecto de esto: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol en mayúscula de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. El profeta estaba profetizando aquí la venida del Mesías. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. Es interesante notar que desde la creación de Adán hasta el nacimiento del Mesías transcurrieron 4000 años, así como desde el pecado de Adán hasta la muerte del Mesías también transcurrieron 4000 años. Y él nos invita a ver un PowerPoint que pasamos en su momento, creo que fue el primero, me parece, que pasamos. ¿Cuántos años permaneció Adán en santidad? Es el número 185, aquí está equivocado, 185. Desde la creación hasta Adán, hasta el nacimiento de Jesús, 4000 años justos. Día 4 de la creación, el sol. Desde que Adán pecó hasta la muerte del Mesías, otra vez, 4000 años justos. Es importante notar esto y tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿cuántos años vivió Jesús? Según la Escritura, 33, en el 30 dice que fue bautizado y estuvo 3 años y medio de ministerio, vivió 33 y medio, ¿no? Pues ¿cuántos años vivió el primer Adán? 33 años y medio, no falla. Esto ya lo dijimos en su momento y lo recalcamos, y pido a todo aquel que dude, que indague y busque y se convenza. El apóstol Pedro dice en Hebreos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en ningún otro. No busquemos ni vírgenes Marías, ni busquemos santos, ni busquemos Budas o otras cosas. Solo en Jesús está la salvación. El cuarto día de la creación nació el sol. El cuarto día en la historia del hombre. 4000 años después nació el Mesías, quien traería salvación a toda la humanidad. Y desde el principio el Señor lo estaba diciendo. Y sabéis, hasta hace poco no lo hemos entendido. Es paradójico. Cómo el Señor tapa con su mano las cosas y hasta que no llega el momento oportuno no la levanta, para que descubramos y veamos la verdad que toca para ese momento. Pero lo paradójico es que muchos, a pesar de que la mano está levantada para que veamos, siguen sin ver y siguen cerrados en sus 13. No tiene nada que ver la creación con los 6 o 7000 años, no tiene nada que ver. Pues fijaros si hay citas, si hay pasajes que lo demuestran. El plan redentor de Dios consta de 7000 años, tiempo en que Dios volverá a traer todas las cosas al estado original, tiempo que equivale a los 7 días de la creación. Hay muchos ejemplos de ello en la Sagrada Escritura. En ella tenemos imágenes de lo que vendría. Veamos algunos, por ejemplo. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. ¿Qué sucedería cuando terminen los 6000 años de pecado? Y fijaros, 606, 6, Pues lo mismo, se va a volver a repetir el diluvio, en vez de agua, pues será otra cosa. Los hijos de Lea, por ejemplo, Rubén, fijaros que aquí se dan el nombre de los 7 primeros hijos de Jacob, y el séptimo no es varón, fijaros. Rubén significa, vean ustedes un hijo. Simeón, que fue el segundo, significa oír. Tercero, Leví, significa sujetado. Recordemos que los nombres hebreos todos tenían un significado, relacionado con esa persona. No como hoy, que hoy ponemos José, o Víctor, o Ángel, o María, porque sí. Antes no, tenía un significado. Judá significa celebrado. Curiosamente, después de Judá, Lea dejó de dar a luz. Note que el Mesías descendió de la tribu de Judá. ¿Judá quién es? El cuarto hijo. Otra paradoja, ¿verdad? De la tribu de Judá, cuarto hijo, 4000 años después aparece Jesús.
Issacar significa, él traerá una recompensa, que es el quinto hijo. Israel, pueblo alquilado después del Mesías, Israel sería esparcido en el año 70 después de Cristo. Sexto hijo, Zabulón, significa habitación. Y el séptimo hijo no es un varón, Dina. ¿Habéis oído la historia de Dina? Como incluso hubo un varón, un príncipe que abusó de ella, y a causa de eso Simeón y su hermano hicieron una gran matanza. Dina significa justicia. No es casualidad que el séptimo descendiente de Lea sea una mujer. La mujer en la Biblia representa a la iglesia. En el séptimo milenio la iglesia será llevada al cielo por 1000 años. A veces pensamos, ¿y por qué esos hijos? ¿Y por qué esos significados? Vean ustedes un hijo, oigan, será sujetado, celebrado. Él traerá una recompensa, una habitación y justicia. Es el significado que nos está dando esos nombres. Fue el significado que tenían para aquel pueblo, que finalmente olvidaron, y es el significado que hoy nos da a nosotros aún hoy. Porque nos sirve, porque el séptimo hijo, fijaros, una mujer, paralelo a la iglesia de Dios. ¿Y por qué está registrado esto en la Biblia? ¿Y por qué solo tiene una hija y es la séptima? ¿Por qué no fue el séptimo? Hay cosas que, caramba, no son coincidencias. El Señor hace las cosas porque sí. Enoc fue el séptimo, pero ¿quién fue el 11? Nimrod, el que edificó luego Babilonia. Fijaros, y el 11 el diablo lo utiliza para sus planes maléficos, ¿verdad? Fijaros cómo son las cosas, no son por casualidad. Moisés, después de 6 días fue llamado al monte Sinaí para entrar en la presencia de Dios. Y en el séptimo milenio los santos de Dios serán llevados al cielo en una nube para disfrutar de la gloria del Señor. Los esclavos trabajaban 6 años, el séptimo eran libres. Fijaros, el 6-7 siempre. El rey Joás, Atalía mató a toda la descendencia real. Joás, un chavalín, fue ocultado en la casa del Señor por 6 años. Al séptimo año comenzó a reinar sobre Israel. Al séptimo año. La transfiguración, Mateo 17. Y después de 6 días, el Señor se transfiguró delante de los discípulos. 6 días, 6000 años. Se transfigurará, vendrá, aparecerá. 6000 años, ahí nos lo estaba diciendo. Lucas dice en el 8º. ¿Habéis leído el pasaje? No dice en el 6. Pasaron como 8 días, que es ya después del milenio, cuando comienza el 8º, que ya vamos a estar aquí, viviendo por siempre. La resurrección de Lázaro tuvo lugar después de 6 días, como dice el pasaje. Las bodas de Caná, las 6 tinajas llenas de agua representan los 6000 años de pecado, durante los cuales el Mesías ha estado compartiendo con nosotros el vino de la salvación. Séptimo día, sábado. El primer capítulo de Génesis se refiere a la creación, pero más que eso, es un anteproyecto del destino de la humanidad y de la venida del Mesías para darnos descanso espiritual por siempre. Fijaros si hay ejemplos, y estos son unos pocos, hay muchos más. Son unos pocos que el hermano nos ha puesto acá, pero hay muchos más. Conclusión. Cronología de esta impresionante profecía. Primer advenimiento. Al cumplirse los 4000 años de pecado, el Mesías viene a la tierra y convive con los hombres pecadores por espacio de 33 años y medio, y muere en la cruz, pagando nuestros pecados en el año 31, según hemos visto en esta cita, ¿verdad? Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de sacrificios que durante 4000 años habrían prefigurado a Cristo. Segundo advenimiento. Según la profecía de los 6000 años de pecado, si el Mesías murió en el año 31 de Jesucristo, su segundo advenimiento será en el año 2031, porque si con su muerte se cumplieron 4, quedan 2. Si sumas 2 al 31, 2000, nos lleva al 2031. No es que el día y la hora nadie sabe, dice el día y la hora, pero no dice el año. Lo que pasa es que muchos interpretan que día y hora quiere decir que no hay ni año, ni siglo, ni nada, no se puede saber. Y solo se está refiriendo a día
y hora, que no sabremos, pero sí podemos saber el año, porque ahí está escrito, 6.000. Si sumamos los 2.000 que nos faltan desde el 31, nos llega al 2031, no va más allá, ni 2043, ni otras fechas que se han dado. Es así. Y sin especificar día y hora, pues esto nadie lo sabe. Recuerde que él dijo que aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. El Señor hará obra abreviada, obra acelerada. En su segundo advenimiento, Cristo no viene a establecer su reino de paz en la tierra. Dice que se reunirá con los redimidos en el aire y ascenderán en la nube a la nueva Jerusalén. Y podemos leer, si os parece, estos pasajes. No sé si tenemos tiempo para ello. ¿Estáis ya muy cansados? Bueno, hay algunos que acaban de llegar y para ellos esto comienza. Vamos a leer estos pasajes porque es que son importantísimos para saber cómo son las cosas. La página 702 del Conflicto de los Siglos nos dice: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego la mano al cielo exclama: despertaos, despertaos, despertaos. 3 veces lo dice: los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a los de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Fijaros en esto: todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. No miden como ese fémur, 1 metro y pico, solo de la cadera a la rodilla, no. Salen de las tumbas como fueron a ellas, en su misma estatura. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En ese respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con lozanía y el vigor de eterna juventud. Se levantan pequeñitos, sí, pero se levantan sanos, fuertes, lozanos. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios. Dice ella, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y la fisonomía. Somos creados como es Dios. ¿Os acordáis que Moisés le dijo: muéstrame tu gloria? Y él le dice: yo pasaré y verás mis espaldas. Pero el Señor puso la mano, porque no podrás verme y vivir. Somos creados a semejanza. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. Hará un cambio en este cuerpo material carnal. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. El Señor nos da inmortalidad entonces. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Si hemos ido allá ciegos, mancos, enfermos, todo eso desaparece. Lozanía, juventud, salud. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Por eso comeremos de ese árbol de la vida,
que dará cada mes un fruto. Y dice, será para sanidad de las naciones, hasta que lleguemos a esa estatura que tiene el mismo Adán. Hasta ahí tenemos que crecer. Tenemos que tener ese fémur de 1 metro, cosa que ahora lo tenemos de 30 centímetros. O bueno, o 40, es igual. Pero ahí tenemos que crecer. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, a través de 6.000 años esperándola, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Dice que los justos vivos son mudados, en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Arrebatados para recibir al Señor en el aire. Los ángeles juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Esto mi madre, recuerdo que lo tenía como algo certero, porque ella perdió su primera hija. Y ella falleció con el convencimiento de que cuando esté allá, su hijita le será llevada a los brazos. Es tremendo, estas cosas conmueven desde luego. Amigos, a quienes la muerte tenía separado desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Es tremendo lo que el Señor nos está preparando. Y cómo Él escoge a una mujer para que escriba estas verdades que dan esperanza y ánimo, para que las leamos y nos aferremos a ellas, y vivamos a pesar de los pesares que la vida nos lleva, en confianza de que al final el Señor nos dará esto. Es tremendo. Tercer advenimiento. En su tercer advenimiento, Zacarías 14 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hasta el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Esto sucederá cuando la nueva Jerusalén descienda al fin de los 1000 años. En esta ocasión sí establecerá su reino de paz. Y si queréis, leemos esos pasajes, donde lo describe perfectamente. Este espacio será de 2000 y pico de kilómetros de lado a lado, para que quepa ahí la ciudad. No será un espacio pequeño. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Por eso dice, y todo ojo le verá. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar. Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y bellezas inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. No han dejado en la tumba su enfermedad, su incapacidad, no. Salen tal cual fueron. Tal cual. No hay cambio en ellos. Todas las miradas de esta inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz las huestes de los impíos exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor de Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de las tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia, como algunos dicen. Hay religiones que dicen que después habrá una segunda oportunidad. No,
Elena White lo deja claro, no hay otra oportunidad, otro tiempo de gracia. Para remediar los efectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él otra vez. No aprenderían la lección, volverían a hacerlo, porque no están cambiados por el poder del Espíritu Santo. Cristo dice, baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron las promesas de su regreso. Allí es donde Él ascendió, donde lo despidieron sus discípulos, y una nube lo apartó de sus ojos, Allí bajará. El profeta dice, vendrá Jehová mi Dios, y con Él todos los santos. Y afirmáranse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente a Jerusalén, a la parte del oriente. Y el monte de las olivas se partirá por medio, haciendo un muy grande valle. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y sus ángeles entran en la santa ciudad. Y allí es cuando van a ser atacados, o intentarán ser atacados, por todo aquel inmenso ejército que resucitará de malvados capitaneados por el diablo, que les dirá, yo os he dado la vida, vamos y capturemos y tomemos la ciudad. Y es cuando ese lago de fuego entrará en acción, y todo terminará, el Señor recreará todo. Pero ¿sabéis? Todo eso estaba ya especificado desde Génesis 1. 6.000 años, Cristo aparecerá. Pero primero nos dice 4.000, vendrá por primera vez. 2.000 más, 6.000, y Cristo aparecerá y culminará con todo esto. Viviremos con Él 1.000 años, en el cual hemos visto que juzgaremos a los que no son salvos. La tierra quedará vacía porque todos estarán muertos acá. El diablo no podrá tentar a nadie, por eso la alusión que hace el Apocalipsis será atado con una cadena, que no tendrá nadie a quien tentar. Hoy tiene trabajo porque estamos vivos, pero luego no habrá nadie, no podrá tentar. Pero cuando los 1.000 años terminen y aquellos sean resucitados nuevamente por Dios, Él verá, tengo otra vez el poder, a por ellos, ¿verdad? Pero no podrá. Que el Señor terminará con el mal para siempre. Por lo tanto, que este pensamiento que hemos tenido en esta mañana, un poco tal vez extenso, nunca me había pasado tanto, me parece, que por lo menos pueda ser útil para nosotros y para aquellos que están dudosos en cuanto a esta predicación, a este tema, si es el 2031, si no lo es, que lo indaguen, pero en oración. No, bueno, yo voy a indagar, no, hagámoslo con oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, y veamos si realmente el Señor nos lo mostrará, si esto es así o no es así. Quiera el Señor que nos dé esa luz, que veamos, tengamos esa visión para ver, y para hacer cambios en nuestra vida, y para predicar lo que hay que predicar, para que el mundo se prepare, porque en tan solo 16 años Cristo viene, y hay que estar preparados para recibirle. Que el Señor pues nos ayude. Yo doy gracias a este hermano porque, sin duda alguna, el Señor le dio una luz maravillosa, que cuando lo supimos, saltamos de gozo. Saltamos de gozo ver que aquello que estábamos descubriendo, ostras, será así, no será así, y ver que hay un hermano allá en el otro lado del mar, que cree exactamente igual, y no él, y hay otros, Omar Grieve, y hay otros que creen también en esto. 6.000 años, 2031, Cristo viene, pero la iglesia está cerrada, no puede ser, el día y la hora, nadie sabe. Mirad, yo aconsejo a los hermanos que lean el capítulo 21 del Conflicto de los Siglos, capítulo 21, la experiencia de Wolf, de lo que se predicó en cuanto a día y hora, en los días de Miller, etc. Leed esto, y veréis que lo mismo que pasó entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que pasó, está pasando hoy con la iglesia. Lo mismo, se reían del día y la hora. Lo mismo está pasando hoy. Miradlo, porque estáis contradiciendo la palabra de Dios. Miradlo. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a terminar con una oración, si aún queda voz.
Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú nos has dejado este libro vivo, en el cual a través de todas las edades tú has ido dando unas verdades, no todas, pero sí las necesarias para el momento. Tú lo hiciste así con aquel pueblo antiguo, lo hiciste con nuestros primeros padres, con Israel, con los apóstoles, con los reformadores, en el siglo XIX con ese despertar religioso, y lo haces hoy, que estamos ya cerquita, muy cerquita de tu regreso. Señor, ayúdanos para que seamos sinceros, seamos humildes, estudiemos este santo libro con oración, si es conveniente hasta con ayuno, para que podamos comprender, gracias a tu Espíritu Santo, las verdades que tú hoy tienes para tu pueblo. Señor, que a pesar de los pesares sigamos adelante predicando lo que hay que predicar, a pesar de que se rían de nosotros, se burlen, o tal vez tengamos incluso violencia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Y te ruego por tu pueblo, esparcido en todo este mundo, los que están dentro como los que están fuera, que tú, Señor, estés con ellos para que vean estas cosas, las acepten, se acerquen a ti y vivan conforme a ellas. Despierta a tu pueblo, Señor, aquellos sinceros y humildes, y ayúdanos para que hagamos la labor que nos corresponde, para que otros puedan llegar a este conocimiento. Señor, que vivamos este sábado pensando que significa ese milenio que vamos a vivir contigo en el cielo, y que lo vivamos guardándolo como es debido y esperándolo gratamente, que sabemos que muy cerca lo vamos a disfrutar. Que seamos vencedores, que podamos ser de ese grupo, que estemos en pie cuando tú vengas. Y Señor, ayuda a tu pueblo, como decíamos, a todas esas almas que están dudosas, ayúdalas, Señor, para que vean la verdad. Que tu paz nos acompañe y que tengamos el anhelo, como lo tenían los bereanos, de comprobar las cosas, de estudiarlas por nosotros mismos, no lo que se nos diga desde los púlpitos, porque a veces hasta se nos puede engañar, pero que estudiemos las cosas para discernir. Sabemos que la infiltración ha llegado también a tu iglesia, a pesar de que tampoco se cree en ello, pero está ahí, se están cambiando doctrinas, esa apostasía omega está haciendo su acción. Señor, ayúdanos pues para que no caigamos en ella y que denunciemos todas esas prácticas para que los hermanos anden en esta esperanza de vida y en las doctrinas auténticas. Quédate pues con nosotros, que tu paz nos acompañe y bendícenos y a todos aquellos familiares que representamos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.